Buenas tardes ya. Muchas gracias a la jefe Flor, en nombre de la Asociación de Enfermeras Especializadas en Gastroenterología, por esta amable invitación a hablar de un tema que a mí desde hace algunos años me ha interesado mucho, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, aquí tenemos una buena imagen de lo que es nuestra enfermera asistente en la sala de endoscopia, una hermosa deidad que le toca tomar biopsias, asistir con el endoscopio, hacer la orden de patología y además un poquito de reprocesamiento. Todo esto casi al mismo tiempo, entonces parece que no le quedaran manos. Y además de esto, probablemente les vamos a pedir una ayuda adicional en un tema de enfermedad inflamatoria intestinal. La toma de muestras y el primer manejo de la muestra de patología también es hecho por las enfermeras que están ayudándonos. Entonces, ¿cuál es el contacto que probablemente muchos de ustedes han tenido hasta el momento con la enfermedad inflamatoria intestinal? Cuando nosotros estamos haciendo una colonoscopia, encontramos algo en el colon y decimos, uy, parece una colitis, parece un Crohn, no sabemos qué es esto, igual tomemos biopsia. Señorita, por favor, ayúdeme, prepare la pinza de biopsia, tomamos la biopsia. Pero ese no va a ser el único trabajo que van a tener las enfermeras que nos están ayudando en endoscopia, y ya vamos a ver por qué. La enfermedad inflamatoria intestinal, a grandes rasgos, tiene dos enfermedades, o está compuesta por dos enfermedades. Una es la colitis ulcerativa y otra es la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad de origen inflamatorio, obvio, su nombre lo dice, pero lo importante es que esta inflamación no es de origen infeccioso, no es de origen tóxico, no es de origen medicamentoso. Es una enfermedad que es crónica, como muchas veces nosotros decimos, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, y esto es fundamental cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico, la cronicidad de esta patología. Con respecto a la etiología, no la sabemos. En los últimos años ha habido un gran avance en entender muchas de las cosas que pueden estar causando la enfermedad inflamatoria, pero la causa exacta no la sabemos. Es básicamente un ataque que el mismo organismo de la persona está haciendo, en este caso, al intestino o al colon o a alguna otra parte del tracto digestivo o de otros sistemas, como vamos a mencionarlos. El organismo se está atacando a sí mismo, es una enfermedad inmunológica. Probablemente la teoría más aceptada es que estamos atacando a nuestras, esta inflamación es desencadenada por las bacterias normales, comensales, no patológicas que residen en el tracto digestivo. Ustedes saben que nuestro tracto digestivo tiene miles de millones de bacterias con las que nosotros convivimos y que no son patológicas. Ya cuando entra un patógeno como Shigella, Salmonella, etcétera, eso da una infección, eso es otra cosa. Parece que la enfermedad inflamatoria intestinal está relacionada con un ataque por un reconocimiento anormal a estas bacterias que normalmente conviven con nosotros. ¿Y por qué las está atacando? Eso es lo que no sabemos realmente. Hay factores genéticos ambientales, teoría de la higiene. Básicamente esta enfermedad era mucho más prevalente hace años en países de primer mundo desarrollados como Norteamérica, Europa, los países escandinavos, y parece que a ellos les daba más enfermedad inflamatoria intestinal porque había mucho cuidado, mucha higiene con sus niños pequeñitos. Casi que los niños estaban en una burbuja de cristal, no podían ensuciarse, no podían tragarse los microbios que de pronto nosotros cuando éramos pequeños y nos tragamos acá, casi que a ellos muy pocas lombrices les dan. En nuestro medio hay mucha lombriz y mucha amiba. Parece que todo eso hace que, a pesar de que eso es malo en principio, nuestro sistema inmune estaba mejor preparado para evitar esta disregulación que le pasaba a la gente de países donde la higiene era mucho más considerada. Sin embargo, en los últimos años esta diferencia en la incidencia ha cambiado bastante. Eso es una de las teorías de la teoría de la higiene. El cigarrillo, que sobre todo enferma a las personas relacionadas con enfermedad de Crohn y, curiosamente, a los que tienen colitis ulcerativa los protege. Pero no por eso uno le dice a un paciente con colitis ulcerativa que fume o que siga fumando. El estrés influye mucho, todavía hay mucha controversia en qué tanto influye el estrés en la enfermedad inflamatoria, pero lo que uno ve en la práctica clínica es que cuando los pacientes están controlados y tienen un estrés muy grave, muchas veces su enfermedad inflamatoria empieza a generar más síntomas o incluso puede llegar a tener reactivaciones. Hay factores inmunológicos, factores psicógenos.
¿Qué es lo que sucede normalmente en el organismo? La parte superior acá, que estoy señalando, este es el epitelio del intestino, o puede ser del colon, si ustedes lo quieren así. Esta aquí son las bacterias, y aquí está la mucosa y la submucosa normal. Este que estoy señalando acá es una bacteria patológica, por ejemplo, una salmonela, por decir alguna. Llega, entra en contacto con el epitelio, entra y las células inflamatorias la agarran y la procesan. Este es el macrófago, y al procesarla empieza a comunicarse con otras células inflamatorias como son los linfocitos T y muestra a la bacteria. Este linfocito T generalmente reconoce a la bacteria como patológica y empieza a haber un diálogo entre todas las células inflamatorias por medio de unas moléculas llamadas citoquinas o mediadores de la inflamación, que en últimas van a causar que las células inflamatorias empiecen a disparar todos estos gránulos que tienen los lisosomas y todo, y se produce toda la cascada de la inflamación, que obviamente mata a la bacteria, pero es como cuando sucede cuando tiran una granada. Matan al que quería matar con la granada, pero los que están al lado también sufren. Entonces, mataron a la salmonela, pero el epitelio que está al lado también se destruye, y eso es lo que se ve acá. Los fibroblastos, obviamente, son ya más tardíos para la cicatrización, y este es el vaso sanguíneo que está pasando por la submucosa. Toda esta inflamación, toda esta comunicación de las células que le mostraba acá, hace que se manifiesten y que se expresen en las células del endotelio, que están por dentro del vaso sanguíneo, unas moléculas, aquí las ven como ICAM, que son como unas especies de policías. Cuando van pasando los leucocitos y los neutrófilos, las células inflamatorias, cuando van por la sangre y llegan a este punto en la mucosa inflamada, estas moléculas le dicen: oiga, quieto, lo necesitamos acá porque necesitamos que nos ayude a aumentar la inflamación. Entonces las células que venían aquí por la sangre se pegan acá, se meten a esta zona y empiezan a ayudar con la inflamación. Eso es lo que pasa en una persona o en cualquiera de nosotros cuando nuestro epitelio intestinal entra en contacto con algún agente patógeno, llámese bacteria, hongo, parásito, etc. Básicamente lo mismo sucede en una persona que sufre de enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis o Crohn, con la gran diferencia de que esta de acá, que habíamos dicho que en una persona sana era una bacteria patológica, esta de acá en una persona con enfermedad inflamatoria no es un patógeno, es una bacteria comensal que por algún motivo es reconocida anormalmente como patológica y se desencadena toda esta cascada inflamatoria. Cuando uno tiene una infección aguda, la infección termina, o lo mata a uno la infección, o termina resolviéndose. Cuando hay enfermedad inflamatoria, esto se vuelve crónico, no se compensa, y por eso es la cronicidad de esta enfermedad. Más o menos, esta es una filmina similar a la anterior, pero quiero hacerles énfasis en el papel de una de estas citoquinas muy importantes en la inflamación, que es el factor de necrosis tumoral. Lo ven ustedes resaltado en amarillo, y quiero que vean cómo en fases tempranas y en fases tardías está actuando en esta inflamación perpetuada en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y hago énfasis en ella porque los tratamientos biológicos de los que vamos a hablar ahorita van dirigidas contra este factor de necrosis tumoral. Entonces ustedes con esto entienden cómo es que estos medicamentos, al inhibir diferentes fases de la inflamación, son efectivos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a los síntomas, uno de los síntomas fundamentales y más prevalentes, especialmente en la colitis ulcerativa, pero también en la enfermedad de Crohn, es la diarrea, que es una diarrea crónica. Generalmente en fases iniciales son diarreas con sangre, aunque no siempre, a veces pueden ser diarreas sin sangre. El dolor abdominal por el proceso inflamatorio en el colon y en el intestino delgado, en el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn. La obstrucción intestinal, que es mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn puede producir estrecheces en el intestino delgado que causen obstrucción. Las fístulas, especialmente las fístulas perianales, son muy características de la enfermedad de Crohn y causan una gran morbilidad y alteración en la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero estas enfermedades no solo afectan el tubo digestivo, se llama enfermedad inflamatoria intestinal crónica, pero tienen manifestaciones extraintestinales. Se pueden afectar las articulaciones, puede haber artritis, tanto en articulaciones periféricas como en articulaciones centrales, como en la columna, en la región sacroiliaca.
También hay manifestaciones oculares, inflamaciones de las diferentes capas del ojo, que generalmente la manifestación es un ojo rojo, úlceras en la boca, aftas en la boca y en otras mucosas, lesiones en la piel, una gran cantidad de lesiones. Aquí, por ejemplo, esto es un pioderma gangrenoso. Su nombre feo indica igualmente una enfermedad muy delicada y que afecta mucho al paciente, con ulceraciones terribles, generalmente en las extremidades inferiores, pero pueden verse también en otras partes de la piel. Inflamaciones en el árbol biliar, la colangitis esclerosante específicamente es otra enfermedad que puede acompañar como manifestación extraintestinal a la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente la colitis ulcerativa, pero también lo puede hacer en menor grado en la enfermedad de Crohn. Entonces, cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de los estudios hacemos análisis de sangre. Aquí ven, por ejemplo, el hemograma, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Estos no son para confirmar diagnóstico, esto se hace para ver el grado de afectación del paciente. Estos primeros estudios nos van a mostrar qué tan afectado y qué tanta respuesta sistémica tiene el paciente. Nos va a ayudar a ver si hay leucocitosis, si los reactantes de fase aguda están elevados, si hay anemia en el hemograma. Es muy frecuente la anemia en la colitis ulcerativa y en la enfermedad de Crohn. El perfil bioquímico hepático y el perfil renal también nos ayudan a ver grado de compromiso de otros órganos por la enfermedad. Pacientes que están gravemente deshidratados, pues pueden también tener alteración del perfil renal, elevan creatinina y nitrógeno ureico, lo mismo los electrolitos, y la albúmina, la B12, la ferritina y hierro nos ayudan a ver el estado nutricional. Como decíamos que son enfermedades crónicas, muchas veces los pacientes pueden tener alteraciones en su nutrición. Y los exámenes en materia fecal, estos sí son básicamente para descartar los diagnósticos diferenciales, que son fundamentalmente infecciones. Entonces uno hace coprológicos para ver que no hayan amibas, que no hayan bacterias, E. coli, salmonella, shigella, toxinas del Clostridium difficile. Y actualmente se han desarrollado unos marcadores en la materia fecal que se llaman la lactoferrina y calprotectina, que son marcadores de inflamación. Cuando en la materia fecal sale alguno de estos positivos, lo único que le está diciendo a uno es que hay alguna inflamación en alguna parte del tubo digestivo. Puede ser cualquier tipo de inflamación, no son específicos de la enfermedad inflamatoria, pero ayudan, por ejemplo, a diferenciar muchas veces si el paciente tiene un intestino irritable o realmente tiene un compromiso inflamatorio de su mucosa. Entonces, aquí de pronto ya ustedes van a reconocer muchas de estas imágenes. Cuando uno tiene un paciente con algún síntoma que sugiera enfermedad inflamatoria intestinal, se debe realizar un examen endoscópico, es generalmente del tracto digestivo bajo, que es el que con más frecuencia se afecta. Además que el diagnóstico diferencial de un paciente que tenga diarrea con sangre es, por ejemplo, el cáncer de colon, entonces estos pacientes siempre terminan con colonoscopia. Observen varias de las afecciones, estos son casos nuestros de la Clínica Colombia. Miren aquí, por ejemplo, esta es una mucosa relativamente normal, donde pueden ver los vasos sanguíneos. En cambio aquí esta zona afectada por colitis tiene erosiones, pérdida del patrón vascular. Miren que aquí ustedes ven los vasos y aquí no los ven. Así cuando el gastroenterólogo dice se observa pérdida del patrón vascular, se refiere a esto. O pueden mirar acá, aquí no ven ningún vasito. Realmente el proceso inflamatorio no nos deja ver los vasos que se verían así normalmente. Entonces hay diferentes grados de afectación. Esto es un compromiso entre moderado y severo. A veces ve uno todo el colon absolutamente ulcerado, enrojecido. Incluso en estos casos la colonoscopia completarla es peligrosa porque pueden haber perforaciones de colon. Obviamente tomamos las biopsias que nos van a mostrar acá procesos inflamatorios que, si bien no son patognomónicos, en conjunto con el cuadro clínico, con la sospecha del médico, con los hallazgos endoscópicos, el patólogo le puede decir a uno que es compatible con una colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn tiene unas manifestaciones un poco más diferentes. Generalmente la colitis ulcerativa casi siempre compromete el recto y de ahí en adelante puede comprometer o solo recto, en cuyo caso el paciente, uno dice, tiene proctitis, o puede comprometer hasta todo el colon, en el caso en que mencionamos pancolitis. Generalmente el compromiso del segmento es difuso, todo el segmento afectado está comprometido. En cambio, en la enfermedad de Crohn lo que vemos es generalmente compromisos aislados, como si fueran en parches, áreas de ulceración que alternan con áreas de mucosa sana. Esta es la válvula iliocecal, aquí hay una úlcera por enfermedad de Crohn. Este es el ilion terminal, aquí hay una úlcera con eritema, también por enfermedad de Crohn. Este es el colon transverso, úlcera.
Aquí hay una formación de un pseudopólipo, aunque los pseudopólipos ustedes lo van a ver más frecuentemente mencionados en la colitis ulcerativa, también en la enfermedad de Crohn se ven estos pseudopólipos, que es por puro proceso de inflamación, cicatrización, nuevamente inflamación, entonces se forman estas estructuras. La biopsia ayuda algunas veces, cuando en la biopsia dice que hay granulomas y otro tipo de hallazgos histopatológicos, también pueden o confirmar o apoyar mejor el diagnóstico de enfermedad de Crohn en estos casos. La radiología es muy importante. Por ejemplo, habíamos mencionado que la enfermedad de Crohn puede comprometer cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano pueden estar comprometidos por la enfermedad de Crohn. Lo más frecuente es que sea ilion terminal y colon derecho, o sea, ileocolitis por Crohn, pero puede haber compromiso del intestino delgado. Y como ustedes saben, la endoscopia convencional nos llega hasta duodeno, máximo hasta el final de duodeno, pero no vemos yeyuno. La colonoscopia podemos ver un poquito de ilion terminal, 10, máximo 20 centímetros, pero y el resto de 4 a 5 metros de intestino que tiene el paciente, ¿cómo lo hacemos? Obviamente hay métodos endoscópicos para hacerlo, pero en la rutina nos ayudamos principalmente es de los medios radiológicos para mirar este intestino delgado. Esta es una tomografía, un TAC de intestino delgado específicamente, en los que ustedes observen, aquí sería más o menos un hallazgo normal. En cambio aquí vean la pared inflamada, engrosada, y aquí se estrecha. Este paciente tiene síntomas obstructivos en yeyuno por enfermedad de Crohn. Este es otro corte del TAC, este caso ya es ilion terminal. Aquí está el ilion un poco dilatado por la obstrucción y esta zona engrosada, miren que la luz del intestino está prácticamente obstruida. Por eso los pacientes con enfermedad de Crohn con alguna frecuencia tienen síntomas de obstrucción intestinal. Otro examen que nos sirve es la resonancia también de intestino delgado o enteroresonancia. Los hallazgos son similares. Aquí hay estrechez, aquí hay estrechez también del intestino delgado. Nos ayuda como a completar la valoración de qué tanta porción del tracto digestivo está enfermo por la patología, por la enfermedad de Crohn. Siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales. Es muy fácil que uno a veces llega a hacer una colonoscopia y dice, uy, esto es un Crohn, no, esto es una colitis. Hay que ser muy cuidadosos porque uno por la sola endoscopia no puede decir, ni siquiera por la sola endoscopia y biopsia puede decir, este paciente tiene colitis ulcerativa o tiene Crohn. Miren, lo más importante es en nuestro medio descartar las patologías infecciosas. Si algunos de ustedes, como premio por haber estado tan juiciosos acá en todo el seminario, sus jefes les dan el permiso de ir, por ejemplo, el resto del fin de semana a la costa y vuelven al trabajo ahorita el miércoles de la próxima semana y llegan con diarrea y sangre, entran por urgencia, les hacen una colonoscopia, pueden encontrar una colitis como las que le mostraba ahorita. No podemos pensar que sea una colitis ulcerativa, lo más probable es que hayan tenido usted alguna amibiasis o una enfermedad por cualquier bacteria enteroinvasiva. Entonces, siempre cuando uno está mirando a un paciente que tiene diarrea con sangre, hay que ver la evolución. Si es muy aguda y tiene un viaje reciente a una zona endémica de infecciones, no debe pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, debe pensar en otros diagnósticos. Uso regular de los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, Advil, Voltaren. Es muy conocido por la gente y por todos nosotros que estos analgésicos, los AINES, producen úlceras en estómago, úlceras gástricas y úlceras duodenales. Lo que no mucha gente sabe es que también causa igualmente úlceras en intestino delgado, úlceras en ilion y úlceras en colon. Entonces un paciente que lleva tomando crónicamente AINES puede tener signos muy parecidos a enfermedad inflamatoria intestinal y es un diagnóstico diferencial importante. El uso de reciente de antibióticos, porque la colitis por antibióticos es un diagnóstico diferencial. Pacientes que han recibido radiaciones, por ejemplo, por cáncer de próstata en el caso de los hombres o por cáncer de cuello uterino en el caso de las mujeres, hacen inflamación en el recto y eso puede confundirse a veces con enfermedad inflamatoria, pero son dos cosas totalmente diferentes. Las personas que tienen sexo anal receptivo pueden tener úlceras rectales secundarias a gonorrea, secundarias a sífilis, y uno puede pensar que es una úlcera de Crohn. Mentiras, es una úlcera infecciosa. Por eso miren cómo la historia clínica y los antecedentes son tan importantes cuando uno está evaluando a un paciente con síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal. Miren los diagnósticos diferenciales. Si a uno le muestran solo estas fotos, uno fácilmente puede decir que es una enfermedad de Crohn. Y mentiras, esta es una enterocolitis eosinofílica, úlceras, se ven igualitas a la enfermedad de Crohn, pero la biopsia es la que en este caso hace el diagnóstico diferencial. Este paciente, este es un estudio de enteroscopia, miren, el ilion terminal tiene estas úlceras con obstrucción, aquí hay estrechez, esto no dejó pasar el enteroscopio,
Lo mismo acá, esta era una señora con artritis que tomaba ibuprofeno desde hacía 8 años, eran úlceras por Aynes, pero el diagnóstico diferencial ni siquiera fue por la biopsia, fue por el antecedente. La biopsia muchas veces dice inflamación crónica y no sabemos más. Este era un paciente de 80 años, cardiópata, diabético, hipertenso, que llegó con diarrea con sangre, aguda, sin síntomas antes. En la colonoscopia se vio estas úlceras en el colon. Es una colitis isquémica, pero la imagen endoscópica es igualito a un Crohn. Lo que pasa es que es la clínica, los antecedentes, el tipo de paciente el que le hace pensar a uno en otro tipo de diagnóstico. Y esta es una de las enfermedades con las que más cuidado debemos tener, que es la tuberculosis intestinal. Porque si le damos tratamiento a una tuberculosis intestinal como si fuera una enfermedad inflamatoria de tipo Crohn, podemos matar al paciente. Con respecto al tratamiento farmacológico, voy a mencionarles lo que más usamos sin entrar ya en muchos detalles por cuestión del tiempo. Los 5-aminosalicilatos son de los medicamentos más antiguos que más conocemos y todavía son muy útiles para la enfermedad, especialmente en casos leves a moderados. Sulfasalacina, mesalacina, se pueden usar por vía rectal, ya vamos a terminar. Los corticoides, prednisona, prednisolona, budesonida por vía oral, hidrocortisona, prednisolona por vía endovenosa y los inmunomoduladores como la mercaptopurina, la satoprina, el metotrexate. ¿Qué podemos decir? Los aminosalicilatos y los inmunomoduladores los podemos usar crónicamente. Los corticoides solo para ataques. Nunca debemos manejar un paciente con corticoides crónicamente. Y los biológicos, tenemos el infliximab y el adalimumab, que son los que tenemos en nuestro medio, pero hay otros biológicos que se están usando y que van a llegar, son los medicamentos más potentes y para la enfermedad inflamatoria se usan para los casos más graves y son bloqueadores del factor de necrosis tumoral que les había mostrado la vez pasada. Bueno, y entonces todo esto ¿para qué? ¿Cuál es el rol de la enfermera en la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro medio? Resulta que en los últimos años ha habido un aumento muy importante en la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. Cuando yo hice gastroenterología, alcancé a ver un paciente de enfermedad de Crohn y algunos de colitis. Y eso fue hace algunos años, no muchos. Pero ahorita vemos casi todos los meses 2 y 3 pacientes con enfermedad de Crohn. La incidencia realmente, no solo en Colombia, sino en el resto de Sudamérica, ha aumentado a pasos gigantes. Y ya para entrar en el tema de las enfermeras y la enfermedad inflamatoria, miren estas guías. Este ECO es una abreviación del Grupo Europeo para Colitis y Crohn, colitis ulcerativa y Crohn. Ellos hacen juntas para colitis ulcerativa en pediatría, radiología, histopatología y para enfermería. ¿Ya? Tres filminas y ya acabo. Miren en este artículo de la Journal de Chronic Colitis, que es una revista internacional muy importante europea. Aquí hay un consenso que es del 2013 del rol de la enfermera en el cuidado de los pacientes con colitis ulcerativa y con Crohn. Este es el artículo que traduciría el consenso del grupo ECO sobre el rol de la enfermera para el cuidado de los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Esta es la última filmina. Son más o menos 26 conclusiones, aquí pues obviamente solo muestro 7. Importancia del conocimiento básico de la enfermedad inflamatoria por parte de las enfermeras. Importante el cuidado de enfermería en la enfermedad fistulosa, por ejemplo, cómo ayudar al paciente a cuidar la piel perianal. Importancia del cuidado de la enfermería sobre los potenciales déficits nutricionales de estos pacientes. Rol de la enfermera en los problemas de la función sexual de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Impacto extrafísico, o sea, la salud mental de los pacientes. Información que puede dar la enfermera, obviamente tienen que conocer la enfermedad para poder hablar con el paciente, informarles y responder sus dudas. Y en la incontinencia fecal. Esto por una pequeña parte de un consenso muy grande. Así que, ya además de todo lo que ustedes nos ayudan en nuestras salas, vamos a tener que pedirles el favor de que también nos ayudes con los pacientes con enfermedad inflamatoria, porque es que lo estamos viendo mucho, ya en Colombia se están empezando a formar grupos especializados en enfermedad inflamatoria, probablemente en secciones del hospital vayan a haber secciones para enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto simplemente es como para que ustedes empiecen a interesar en la enfermedad y cada vez que vean los pacientes se den cuenta que el apoyo que ustedes dan es fundamental para el paciente y para nosotros. Muchas gracias.